Bueno, voy a intentar hacer un dibujo de un proyecto que tiene muchos años como proyecto, porque realmente el proyecto es anterior al comienzo de la crisis y ha pasado por muchas manos, diríamos, la propiedad o la posibilidad de que llegase a ser un proyecto, ¿no? Y frente a una licencia de hace casi 12 años, tuvimos la oportunidad, después de muchas vueltas, que alguien asumiese el riesgo de seguir adelante, ¿no? Con lo cual, cada mano que entraba criticaba o comentaba algo sobre el proyecto, y de un proyecto muy ambicioso, pues se quedó en algo también ambicioso, pero como todo recortado en objetivos que nosotros tratamos de que no ocurriese ningún recorte, ¿no? El tema más importante, yo creo, del proyecto es que es una estructura existente, con una estructura de hormigón muy pesada, y una estructura interior extraña, metálica, que tenía una duplicidad de pilares en el centro, ¿no? Lo cual dejaba como un pasillo, me imagino muy estructurado para ser nave, pero muy poco práctico de cara a una oficina abierta, ¿no? Y muy poco diáfana de cara a la fachada. O sea, era un edificio de Unilever cerrado, con mucho hormigón, no muy cuidado, y de esos proyectos que yo creo que tenían intención de ser más altos, ¿no? Y que dejaban estructuras previstas para ello. Cuando empezamos a investigar, realmente nos encontramos con... Eso molesta, ¿no? Páralo. No, sigue, pero páralo, porque si lo miro no para. Páralo. Y bueno, el tema es que una de las principales fue intentar diafanizar, y lo que voy a tratar de hacer en el dibujo es contar el criterio del proyecto, es decir, de los metros que en realidad tenemos, y dentro de una normativa muy extraña, de las pocas que quedan, donde la envolvente primitiva en cuanto a trazo no te puede salir de ella casi ni con una antena, porque se considera una edificación consolidada. Incluso en vez de entender un volumen virtual, entienden que tiene que ir haciendo la línea, el perímetro de donde tú vas a actuar, ¿no? Con lo cual no te dejan mover mucho tema, ¿no? En cuanto a temas de envolvente, ¿no? Entonces, realmente lo que ocurría es que un tercio de la edificabilidad estaba en lo primero que voy a intentar aquí, que es diríamos un sótano sin iluminación. Tenía una ventanita muy pequeña, y entonces propuse a la propiedad poder perder edificabilidad, poder perder metros para ganar diafanidad de planta y meter luz natural al edificio. Entonces, la planta de abajo, la planta sótano, realmente obedece a un juego, que había un jardín que pertenecía al edificio, pero que realmente tenía casi tratamiento de acero urbano, y la actuación, además de diafanizar toda la fachada y quedarnos casi con el esqueleto, fue intentar meterle luz natural, con lo cual le quitamos parte del volumen primigenio, le quitas un trozo al edificio, y ese espacio, o sea, es un patio inglés que lo ejecutas dentro de la sombra o la proyección del edificio, no fuera. Entonces, esa rotura alcanza 2 plantas, o sea, todo esto de aquí, ¿no? Y el tema es que nos permitía jugar también con la rasante del jardín, porque ese pequeño ventanuco que había, dependiendo que la calle Manuel de Falla va en ascenso, con lo cual teníamos, al ser la losa plana, ¿no?, teníamos diferencia cota de nivel de rasante, y eso nos permitió realmente meter luz por este patio inglés, que era sacarlo del edificio, y por el acceso de garaje de atrás, con lo cual al final el edificio sí recuperaba sus 4 fachadas, su factor de forma en su plenitud, ¿no? Luego teníamos un problema grande, que era la servidumbre visual de cara
a los vecinos, porque esto pertenece a una manzana ya consolidada, residencial, y es un edificio, diríamos, el bajo de la familia, ¿no? Tiene 4 plantas frente a 8 o 10 que tiene los que le envuelven, ¿no? Entonces realmente es un edificio que queda expuesto visualmente a la vecindad, con lo cual la fachada de cubierta, que muchas veces hablamos que es la fachada del cielo, ¿no? La fachada de Dios, realmente aquí es visual, ¿no? O sea, la manera de actuar. Entonces lo que hicimos fue cuidar mucho siempre el análisis visual inicial del proyecto. Hicimos muchas visualizaciones que nos permitiesen entender. Incluso en un primer intento había un intento de mejorar las actividades de esa cubierta, ¿no? Luego fue parte de lo que fue sufriendo con el tiempo las distintas entradas de propiedades que fueron asumiendo. Gracias al final a Axiar que intervinimos, fue una operación extraña, pero la verdad es que luego, una vez tomada la decisión de empezar, todo el mundo, incluyendo Acciona, que fue el adjudicatario de la construcción, intentaron que saliese todo como debería salir, ¿no? El gran problema también fue el intentar tener una fachada de ganancia cero, ¿no? En cuanto a temas de energéticos, ¿no? Y intentar ver si podíamos, de alguna manera, nosotros habíamos hecho ya muchos experimentos de arquitectura textil tensada, y lo que hemos conseguido, en el fondo, leyendo las normas al límite, es establecer un envolvente que evitaba, a pesar de que los árboles experimentales ayudaban bastante con sus hojas cuando las tenían, evitaba la ganancia directa de calor, lo cual en los objetivos de los clientes era poder tener un edificio que tuviese una vida útil larga, que tuviese un mantenimiento fácil, etc. Entonces eso nos permitió hacer intentamos, ¿no? Nos costó bastante tiempo el que nos entendiesen lo que queríamos hacer, y fue un tema de pasarela, digamos, metálica, que lo que hacía es sujetar unos bastidores digamos, de textil, ¿no? En el fondo como una caja mágica de luz donde hay unos textiles por fuera, y lo que hay es aquí realmente había, y lo que existía era esa especie de envolvente que tiene una componente muy extraña. Durante el día hace opacita, diríamos, todo el edificio, es decir, lo opacita en el sentido que no tienes visión, no es que lo opacite directamente de esto, sino que tú, por la acción precisamente del sol, la iluminación interior no sale de fuera, sino que el textil, en su diafragma, lo que hace es convertirlo en opaco el edificio, y realmente el color del textil es el que sale fuera. Entonces, ese tema de texturas, de textil tensado, que usamos un truco, no usamos el textil que supuestamente Ferrari promociona como de exteriores, sino uno de interiores, porque es el que tiene el tamiz mucho más fino y es el que permite de alguna manera cierta elegancia al textil, ¿no? Porque existen novedades donde el textil incluso se autolimpia con el rocío de la mañana, pero realmente visualmente es difícil de asumir, y entonces se chocan un poco en estos temas que nosotros estamos practicando, ¿no? Aquí en el proyecto, ¿no? En cambio, por la noche todo ese textil se vuelve transparente, porque la luz de fuera es diríamos, menos potente que la de dentro, entonces toda la luz interior sale.
¿Por qué cuento esto? Porque realmente hay como dos situaciones muy opuestas. Muy pronto y la oficina sigue abierta, la transparencia cambia. Entonces, de repente, algo que no permite ver al trabajador o al usuario se convierte en absolutamente diáfano y puedes ver hasta dentro de todo, ¿no? Entonces, eso es un tema que, además, buscando la iluminación del edificio, genera bastantes problemas de si utilizas la superficie reflectante o iluminas desde dentro o marcas las líneas de despiece, ¿no? El concepto de la oficina, que son edificios normalmente muy sencillos, es muy modular, y dentro de lo que ya existía o preexistía, lo que ocurre es que todo, hemos intentado que todas las líneas casen, que todos los encuentros, o sea, hay un concepto de poder entender cómo se ha construido, de que a una primera análisis visual, volumétrico y de texturas y tal, puede haber unos análisis o unas visiones o lecturas mucho más profundas de que todo está en tamaño real. O sea, tú podrías medir visualmente todo lo que aparece en el edificio. O sea, siempre hay algún sitio en el edificio donde la pieza utilizada está en verdadera magnitud, o sea, no está tapada. Es decir, hemos dejado anclajes vistos, hemos dejado tornillería vista, cosa que hemos discutido incluso con la propiedad, que quería ponerle unos tapones de ocultación a los tornillos, lo cual, imagínate el número de tapones que había, y situaciones de ese tipo. O sea, puedes entender cómo se ha montado la secuencia, ¿no? Y eso yo creo que lo intentamos siempre, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a entender los procesos, ¿no? Lo más difícil ha sido el tratamiento del suelo, o sea, de la relación con el suelo, la relación con el pasaje peatonal posterior. Ahí hemos tenido la oportunidad incluso de diseñar de conseguir comercializar una farola. La farola que está en la parte posterior es un diseño del estudio, y lo intentamos colocar en una calle en Madrid, del Instituto Europeo de Diseño, que nunca conseguimos terminar porque nos pidieron que diseñásemos la calle con temas que creo que fue cuando estuvimos en lo de la ONCE y todo esto, y por eso me llamaron en un jurado que estuve contigo. Nunca pudimos porque no había presupuesto, todo el mundo muy generoso, pero al final el diseño no apoyaron casi nada de lo que habíamos previsto. Y ahí iba una farola que yo siempre pensé que se iba a quedar dormida ahí, que no la íbamos a recuperar, y justo en este proyecto hemos podido colocarla. Entonces, eso es colocarla, más que colocarla, aprovecharla y estudiarla, ¿no? Porque tiene todas esas componentes de LED. Cuando intentamos hacerla en la calle de Floralta, a nivel de Madrid era muy difícil porque todavía no estaban homologadas a nivel urbano ese tipo de farola, entonces era muy difícil el conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que más o menos, ¿no? En cuanto a temas de cómo es un edificio, claro, es un edificio que no va destinado a un usuario único, sino que no sabes quién va a ir, no es un edificio de oficinas corporativo, con lo cual tienes siempre esa duda de por dónde ir. El tema fue introducir no solamente situaciones visuales dentro del edificio, es decir, aunque por fuera es una caja y tiene una componente como de dos volúmenes, un volumen que lo que hace es enfatizar el textil, es decir, el textil, al estar superpuesto, deslizamos un paralelepípedo que hace un poco de telón del propio textil, es decir, siempre nos recomiendan que sea gris los textiles, nosotros los hacemos blancos, en contra de que no, eso se va a solucionar, por ahora no se está funcionando. Y el cubo por detrás está en composite, en una especie de grafito o antracita extraño, que incluso en algunas situaciones de hueco está perforado a nivel casi de celosía imperceptible, porque por protección no queríamos poner barras diríamos disuasorias, sino que el propio edificio dejase pasar luz,
pero no impidiese la intrusión, ¿no? Porque hay mucho contacto con acera. Entonces, ese tema es como me recuerda un poco a los muebles de Chiterio, de Vitra, donde hay esas componentes de acero, bueno, o aluminio con madera, ¿no? Donde hay una grapa que coge a otra, ¿no? Pues es un poco eso. El textil, aunque no es verdad, no es continuo, sino que son bastidores que se van añadiendo, pero sí, su envolvente sí abrazaría y cogería, graparía de alguna manera la parte que da Padre Damián Manuel de Falla y posterior frente a la calle trasera, ¿no? Entonces ahí hay un juego, el cubo se manifiesta de una manera arriba, y luego nos preocupaba, hay una cosa absurda que me preocupaba a mí mucho, que era el tema de lo, ¿cómo se dice? El tema de las terminaciones en cuanto a la línea de cielo del edificio en la iluminación, diríamos, nocturna, que normalmente se suele perder con esto de que no puedes mandar luz hacia el cielo. Entonces se te queda como cortada la cabeza, ¿no? O sea, como que es muy difícil ver cómo termina, ¿no? Y a mí me obsesiona. Entonces hicimos un juego de que el peto de la fachada, para no romper el cubo inferior de antracita, está retranqueado, pero es un vidrio grafiado con puntos, de manera que asume la luz que le enfocas. Y pusimos unos direccionales de LED que evitaban que echasen hacia el cielo, y justamente estuvimos estudiando el ángulo de impacto con el vidrio para que realmente, cuando por la noche salía la luz hacia afuera, el perímetro superior quedase iluminado, sin que nos impidiesen por normativa colocar esa iluminación, ¿no? Y bueno, cosas de esas, detalles de eso lo hemos tratado de cuidar mucho, y bueno, en eso ha sido un proyecto, yo creo, como todo, ¿no? Difícil de que al final saliese, pero una vez que ha salido, yo creo que ha habido mucho entusiasmo por parte de todos de que ocurran cosas, ¿no? Y bueno, me he agradecido ahora mismo en que nos hayan dado un premio, un reconocimiento, porque realmente las veces que hemos pensado que este proyecto no iba a salir han sido muchas, y sin embargo cuando al final hemos terminado y además ha sido reconocido, pues creo que ha sido un cúmulo de satisfacciones no esperadas, pero que ahora podemos compartir, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar